Y ya estamos en contacto con la Seremi de Gobierno acá en la región de Magallanes, la vocera Alejandra Muñoz. Bienvenida, Alejandra, nuevamente aquí a Vox Populi 2020. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias Dante por el espacio. Muy buenas tardes, buen día lunes, lindo día afuera. Hermoso. Cosas que conversar muy interesantes para nuestro país, sobre todo en materia de infancia. Sí, por supuesto. Entrando en materia, queríamos conocer respecto de los detalles. Sabemos que a las 17 horas se va a ofrecer una conferencia de prensa donde vamos a comenzar a conocer en extenso respecto de esta nueva institución que reemplaza el Sename. Vocera, si nos pudiese adelantar cómo va a funcionar este nuevo organismo. Bueno, antes que todo resaltar que esta era una deuda histórica con la infancia, donde desde el día 1 el presidente Sebastián Piñera puso el interés en poner a los niños primero en la fila. Y esta era una de las grandes iniciativas que teníamos como gobierno, de poder poner fin al Sename y a tanta deuda que teníamos en materia de infancia, para poder generar un servicio que diera una respuesta efectiva y eficiente a todos los niños de nuestro país que han sido vulnerados en sus derechos fundamentales. Entonces, es así como se presenta este proyecto de ley, que hoy día ya es ley, donde se divide en una primera parte, que es la parte de la protección, ¿cierto? Que se llama, es un nombre bien raro, o sea, bien largo, así que lo voy a leer para no equivocarme. Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Ese es el primer servicio que va a depender del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y por otro lado, al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que busca reemplazar, ¿cierto?, al Sename, que va a depender directamente del Ministerio de Justicia. Es el servicio que queda en manos del Ministerio de Justicia, ya que hoy día, en la actualidad, el Sename depende en todo su conjunto, tanto en prevención, protección, reparación y además en reinserción social, todo en conjunto dependen del Ministerio de Justicia. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que se busca? Que la parte de protección, prevención, de vulneración de derechos y también la reparación estén en manos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Entonces, un paso muy importante para todos los niños que han vivido algún tipo de vulneración. Perfecto, Alejandra. Quería saber, para conocimiento de la comunidad, ¿en qué se diferencia esta institución del Sename antiguo? ¿Qué errores se buscan corregir? Bueno, al poder separar estos dos grupos, lo que es la protección de lo que es la reinserción, vamos a poner un enfoque especializado en la protección de derechos. ¿Por qué? Porque va a haber una mayor subvención para que se puedan incorporar a las familias, a los padres o a los adultos responsables en las intervenciones. Además de exigir un mayor estándar en los profesionales que atienden a estos niños, ¿cierto?, que van a tener que ser mucho más especializados, y es por eso que se van a aumentar los recursos en las subvenciones que se van a entregar a los organismos colaboradores y a quienes presenten o ejecuten estos proyectos de intervención para los niños que han sido vulnerados en sus derechos. Muy importante porque cumple también con uno de los 94 acuerdos que se llegó en marzo del 2018 en la Mesa de Protección a la Infancia, que tenía también un interés transversal de todos los actores, tanto de la sociedad civil como políticos, ¿cierto?, para poder ir mejorando la oferta en la infancia y obviamente terminar con esta institución que lamentablemente no dio el ancho en estos más de 40 años de existencia. Por supuesto. Y bien, bueno, una institución nueva no se implementa de un día para otro. Entiendo que quizás este es como un primer paso en el cual hay ciertos plazos para que se comience a funcionar. Si nos pudiese comentar más o menos cómo se va a desarrollar esta implementación. Lo que esperamos es que esto se implemente durante el primer semestre del año 2021. Sabemos que ya no resiste más análisis y tenemos que dar celeridad a un proyecto tan importante como este, y esto no puede quedarse durmiendo, ¿cierto?, posterior a la aprobación de la ley, sino que tiene que comenzar a marchar con mucha fuerza para poder otorgar estas garantías que nosotros queremos para los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Y es por eso que durante el primer semestre del año 2021 ya comenzarían a operar estas dos instituciones. En Magallanes ya tenemos una de ellas que tiene que ver con una residencia familiar que se implementa durante este año 2020 para aquellos niños que tienen que usar este tipo de instituciones. ¿Por qué te lo digo? Porque uno de los focos esenciales en la protección de derechos es terminar justamente con las residencias tipo internado y comenzar a implementar las residencias tipo familia, ya que son residencias familiares donde se busca un ambiente acogedor, un ambiente familiar
para aquellos niños que no tuvieron la protección dentro de sus hogares de origen. Entonces, nosotros en Magallanes ya tenemos una institución, una casa, un lugar, un edificio donde se va a comenzar a implementar esta residencia familiar para tener la oferta en aquellos casos de niños que no tienen un lugar seguro donde vivir. Pero se va a poner mayor énfasis no solo en esta residencia familiar, sino que en fomentar y entregar más recursos a las familias de acogida. ¿Por qué? Porque es un lugar mucho más seguro que una institución donde conviven más niños con distintas realidades, con distintos daños asociados, ¿cierto? Que es lo que tenemos hoy día, no en Punta Arenas, porque lamentablemente en Punta Arenas no tenemos residencias, pero sí en Puerto Natales, donde también se van a tener que reformar respecto de la forma de ejecución del proyecto y de la mirada de intervención que hoy día tienen, con un enfoque totalmente distinto al que tiene el nuevo servicio especializado de protección de la niñez. El servicio a la protección especializada a la niñez y adolescencia. Vamos a tener que comenzar a acostumbrarnos a ese nombre, esa sigla. Ya va a tener su sigla próximamente, estoy seguro. Seremi, entonces lo que puedo entender respecto de esta promesa de campaña, este compromiso que adquirió el presidente y que está materializando en este momento, se le está dando un enfoque, digamos, un protagonismo a la familia como núcleo eje para la acogida en reemplazo de lo que son los hogares donde se producían todas estas situaciones de quizás hacinamiento, abusos, etcétera, que finalmente muchos calificaban que se convertía como una escuela para que los niños finalmente tuvieran malos hábitos. Mira, yo trabajé muchos años en organismos colaboradores del Sename y nos dábamos cuenta que los niños o adolescentes que cometían infracciones eran niños que habían ya estado en la red anteriormente. Entonces, te daba para pensar, un niño que es vulnerado en sus derechos en la primera infancia y ha tenido un servicio, no tampoco puedo hablar como que nunca se hizo nada, porque los organismos colaboradores siempre han tratado de hacer una intervención integral, ¿cierto?, de entregar herramientas a las familias, a los niños, niñas y adolescentes, pero de pronto los recursos no eran suficientes, ¿cierto?, o los profesionales no eran tan calificados como era necesario tenerlos y como los vamos a tener ahora, para que los niños no estén perpetuándose dentro de la red, primero en un programa de protección, después en un programa de reparación y luego en un programa de reinserción, porque eso es lo que nos pasaba, que finalmente un niño que primero había sido víctima de vulneración en su familia, luego este mismo niño podía llegar a ser infractor de ley. Entonces, hoy día lo que necesitamos es poder parar esta cadena de vulneración para que los niños no lleguen a ser justamente infractores de ley y no tengan que pasar por toda la red durante toda su infancia y adolescencia, sino que tengan un espacio de reparación pronta, oportuna, ¿cierto?, y eficaz, para que así puedan salir adelante y tener un núcleo de protección mucho más efectivo que lo que han sido las instituciones de Sename hasta ahora. Por supuesto, entendemos también de que tienen que evolucionar, que quizás con el tiempo el sistema fue quedando obsoleto, ya no daba las respuestas esperadas, etcétera, un sinfín de situaciones, pero en buena hora de que se comience a trabajar en esto y por favor, ojalá que tenga todo el éxito posible para que se pueda desarrollar en favor de nuestros niños y jóvenes. Ahora, Seremi, quería consultarle respecto de que, bueno, estábamos viendo respecto a las noticias nacionales, que en el resto del país se va a adelantar el tiempo o más bien se iba a extender se iba a cortar el espacio de, ya es como tan difícil explicar esto del toque de queda. Magallanes quedó al margen, igual que Puerto Montt, por la cantidad de contagios que hay día a día, que no dejan ser significativos. Sin embargo, queríamos saber si es que hay algún tipo de anuncios respecto de la cuarentena durante estos próximos días, es que hay algo, porque hay situaciones que están como bastante, digamos, la gente se nota que está agobiada. Ayer en Costanera se podía ver un montón de personas circulando, etcétera. Quería saber respecto de si es que hay novedades sobre la cuarentena. Mira, en primer lugar señalar que el toque de queda a las 0 horas rige para todas las comunas que no están en cuarentena también. Recordemos Perfecto. Que nosotros en la región de Magallanes solo 3, las principales comunas de la región, estamos en paso 1, Porvenir, Puerto Natales y Punta Arenas,
No obstante ello, el resto de las comunas se encuentran en fase 3, por lo tanto ellos van a tener esta disminución del horario de toque de queda y ellas sí pueden estar un poco más relajados hasta las 0 horas. Valga la aclaración, porque los medios nacionales ponían Magallanes completo. Claro, por venir Puerto Natalia y Punta Arenas no son solamente todo Magallanes, hay muchas otras provincias. Somos 11 comunas y solo 3 estamos en fase 1 y somos nosotros justamente los que vamos a mantener el horario de toque de queda a las 20 horas y el resto de las comunas pueden extenderlo, ¿cierto?, hasta las 0 horas, 24 horas. Y bueno, lo otro que me habías preguntado respecto a los anuncios. Mira, hemos estado hoy día en distintas entrevistas, tuvimos la segunda mesa social también de la provincia de Magallanes, donde analizamos esta situación porque es bastante difícil poder compatibilizar la protección y el derecho a la vida y a la salud de las personas y por otro lado la reapertura de algunos lugares o rubros de la economía, que sabemos que lo están pasando muy mal por el confinamiento y por la imposibilidad que tienen de operar o tener que operar con una mínima dotación, lo que le ha hecho tener grandes pérdidas respecto a los ingresos que tenían antes de la cuarentena. Pero aún así nosotros estamos trabajando para poder generar protocolos de apertura que puedan ir paso a paso y de forma gradual, de manera tal que esto no afecte a la cantidad de contagios que tenemos. ¿Por qué te lo digo? Porque conversando con el Seremi de Salud nos señalaba que tal vez no reviste una real o gran importancia lo que significa la cantidad de contagios, sino que la cantidad de fallecidos asociados a los contagios. Entonces tenemos un gran porcentaje de personas contagiadas que están en el rango de los 30 y 50 años, pero el 80% de los fallecidos son adultos mayores. Entonces hay un comportamiento, hay una situación cultural, no solo acá en la región de Magallanes, esto va a nivel país, a nivel mundial, hemos visto cómo se han desconfinado otros países del mundo y hoy día han tenido que volver a confinarse, Londres hasta el 2 de diciembre, España, Italia y así un montón de otros ejemplos que podemos dar de que se han desconfinado y que lamentablemente por el rebrote, por la capacidad de atención hospitalaria, por la cantidad de muertes han tenido que volver al confinamiento. Entonces tenemos que tratar de compatibilizarlo. Entonces, como dice el presidente, gobernar es difícil, pero gobernar en estas circunstancias es el doble o el triple de difícil, sabiendo que hay tanto dolor en las familias de Magallanes porque no han podido trabajar. Y es por eso que las medidas tienen que ir en función de poder otorgar algunos beneficios, ¿cierto?, económicos, sociales, que hemos tratado de entregar a través de Corfo, de Cerco, de ayudas sociales con inyección de recursos directos desde el Estado hacia las familias, como es el ingreso familiar de emergencia, pero al saber que no es suficiente vamos a tener que seguir abordando otras medidas y como te decía, hemos trabajado con distintos rubros por separado, ya algunos rubros que pueden trabajar individualmente, donde se va a generar un protocolo de trabajo para que ellos puedan operar y empezar a tener sus recursos por la temporada en la que estamos, y otros que por ser esenciales también tenemos que trabajar en coordinación con los municipios para que puedan empezar a operar con todas las medidas de seguridad correspondientes, pero no podemos tener una reapertura todavía, Dante, porque si lo pensamos, en los primeros 5 meses de confinamiento tuvimos alrededor de 40 fallecidos. En el mes de septiembre, y solo en el mes de septiembre, tuvimos 43 fallecidos magallánicos. Y hoy día en octubre ya tenemos 52 fallecidos en nuestra región. O sea, son 52, pero íbamos al alza. Entonces, cuando la letalidad se vuelve preocupante, nos hace mucho más complejo una reapertura. Entonces, se tienen que conjugar distintos antecedentes que no solamente tienen que ver con la contención de la pandemia, sino también con la respuesta hospitalaria que estaba al límite estas últimas semanas. Siempre hemos tenido que seguir destinando o enviando a pacientes a otras regiones, principalmente a la metropolitana, porque la capacidad hospitalaria ha estado al límite durante los últimos meses. Entonces, teniendo en consideración esos factores, todavía no se hace posible la reapertura o pasar a una fase 2, por lo menos en esta semana. Es muy complejo. Tal vez la siguiente, si es que hacemos la cuarentena como corresponde, porque al ver, como tú dices, estos días bonitos y un aumento en la movilidad, el día del plebiscito, por ejemplo, que se entiende, no lo compartimos, pero lo llegamos a comprender, pero sí, con ese tipo de conductas se hace muy difícil poder pensar en un desconfinamiento a corto plazo.
Por supuesto, y Seremi, no quería dejar de consultarle respecto de en qué van las conversaciones respecto de la situación del Hogar de Cristo, de la hospedería de Balmaceda. Sí, mira, hemos tenido conversaciones y reuniones con los directivos nacionales que están trabajando, y esto se va a materializar una vez que todos los adultos mayores hayan sido destinados a otros lugares. Ya no se va a cerrar sin tener la garantía de que esos adultos mayores van a tener un lugar donde sentirse protegidos de manera estable, ¿cierto?, con la intervención que corresponde. Y por otro lado también se ha trabajado con los funcionarios, quienes también se les va a otorgar algunas facilidades para poder ser reubicados, producto del cierre de esta residencia, y que no ha pasado solamente aquí, también hay otros lugares del país donde se han cerrado, donde hay ELIAM, donde hay Sí. ofertas, ¿cierto?, de residencia. Esto ha ocurrido. Pero mientras no tengamos las condiciones ni los cupos para que esos adultos mayores tengan efectivamente otra residencia donde estar, el Hogar de Cristo sigue funcionando. Y se va a cerrar, ¿cierto?, tomando todas las medidas de seguridad correspondientes. Perfecto, o sea, se descarta que el gobierno u otra institución se haga cargo de ese lugar en especial para mantener a todos los adultos mayores reunidos, los que ya están ahí. No podríamos descartarlo, Dante, porque son conversaciones que se han ido generando y eso va a depender de los recursos disponibles, pero hasta ahora lo que te puedo señalar es que sí se va a asegurar que los adultos mayores que son usuarios de ese lugar estén protegidos o puedan ser reubicados en otros lugares antes del cierre. Por supuesto, eso es lo principal. La consulta, más bien, o el comentario que yo le hacía, es que generalmente cuando uno conversa con las personas que trabajan ahí, habla mucho del vínculo que hay entre los adultos mayores, y por supuesto, siempre hay que proteger su salud, pero sería lamentable igual tener que dividirlo. Sí, nosotros también entendemos esa parte y esperamos que el impacto emocional sea el menor posible. Pero no me atrevo a asegurar que alguien vaya a hacerse cargo de la residencia en su totalidad. No sabemos si hay alguna institución que pueda presentar un proyecto y asumir ese costo, ¿cierto?, con las exigencias que hoy día también tiene el Senama. Ojo que el Senama, para poder generar o instaurar un ELIAM, ¿cierto?, un centro residencial para adultos mayores, tiene varias exigencias que el Hogar de Cristo hoy día, así como está, no cumple. Entonces, hay que hacer también una gestión de trabajo interdisciplinario, donde puedan haber profesionales para apoyar a estos adultos mayores, tanto en su salud física como su salud mental también, y en todas las actividades de la vida diaria que se generan dentro de un ELIAM, pero no me atrevería a asegurar que alguna institución vaya a hacerse cargo de forma completa tanto de los profesionales como de los adultos mayores que reciben. Claro, como un apadrinamiento. Ahora entonces, que quería solamente concluir respecto a eso. Entonces el Hogar de Cristo no estaba cumpliendo respecto de los protocolos que mantiene el Senama para un funcionamiento de un ELIAM. De las últimas exigencias no falta harto porque hay exigencias bastante altas. Los estándares del día de los ELIAM son mucho más altos de lo que usted sigue. Ya, perfecto, pero para hacerme una idea general por ejemplo, ¿en qué punto no está dando el ancho? A ver, en el tema de los profesionales, la infraestructura, hay varios temas que hay que mejorar ahí para poder funcionar como corresponde o de acuerdo a los estándares que hoy día se exigen por parte del Senado. Claro, Seremi, solamente como para concluir en respecto de ese tema, es que no es llegar y hacerse cargo respecto de esa situación, sino ya arrastrar ciertos problemas de base que quedaron en evidencia que ya no tenían más recursos para seguir funcionando. Claro, eso fue lo que señalaron los directivos nacionales al momento de cerrar, que no cuentan ya con los recursos para poder sostener o mantener esa residencia, y por lo tanto han tomado la decisión de tener que cerrar en todas las regiones o comunas donde exista la posibilidad de tener a los adultos mayores en un centro residencial de estándares de calidad más elevados como los que tiene el Senama y los que tenemos nosotros acá en la provincia de Magallanes. Pero para poder hacer efectivo este cierre, todos los adultos mayores que ahí residen deben ser reubicados y debemos asegurar su protección antes de hacer un cierre total del centro del Hogar de Cristo acá en Balmaceda. Perfecto. Seremi, queríamos agradecer este contacto
Y por supuesto, vamos a seguir atentos a todas las novedades y en especial, enhorabuena este nuevo servicio a la protección especializada a la niñez y adolescencia. Ya me lo voy a aprender, ya me lo voy a aprender. Sí, yo también estoy en lo mismo, lo he leído varias veces, pero es largo, así que sí, vamos a trabajar por tener el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y el Servicio Nacional de la Reinserción Social Juvenil. Ambos servicios tremendamente relevantes para la protección de la infancia y la adolescencia en nuestro país. Si uno podría hacer SEPENA. Cuidado con las siglas, de repente SOPENA, bueno, hay un temita que hay que ver, porque usted sabe, la gente de repente se queja por todo. Y en el fondo lo que se quiere hacer es beneficiar a todos los jóvenes y adolescentes acá de Magallanes y de todo el país. Alejandra, muchas gracias por el contacto y seguimos conversando en las próximas semanas. Que estés muy bien, que tengas una buena jornada. Bien, nosotros vamos a un corte y volvemos ya con más